llegó una demanda de divorcio y yo nunca me había casado. El sobre llegó con sello oficial y ese papel grueso que siempre huele a problema. No era publicidad, no era una multa, no era una carta importante de esas que son puro susto. Era una notificación legal con mi nombre completo, mi dirección correcta y una frase que me dejó en blanco: solicitud de disolución de matrimonio. Me quedé parado en la entrada, con las llaves todavía en la mano, sintiendo esa clase de frío que no viene del clima, sino del cuerpo cuando algo no cuadra. Abrí ahí mismo, sin sentarme, como si mi mente quisiera encontrar un error de imprenta en la primera línea para poder respirar. No lo encontré. Encontré una fecha, un lugar y un nombre de mujer que yo no conocía y en la misma hoja, mi nombre como cónyuge demandado. Yo tenía 30 años cuando pasó esto. Me llamo Daniel. Y hasta ese momento, mi problema más grande era el típico de alguien que se cree estable, un trabajo decente, planes a futuro, una relación de 4 años con una mujer que yo pensaba que iba a ser la indicada y la clase de rutina que te hace sentir adulto. Nada de eso me preparó para ver mi identidad convertida en una vida que yo no viví. Lo peor es que, mientras más leía, más real se veía todo. Había un número de expediente, un tribunal, un condado al otro lado de la frontera, incluso un anexo donde pedían repartición de bienes adquiridos durante el matrimonio. Bienes. Matrimonio. En mi nombre. Mi primera reacción fue absurda. Pensé que alguien me estaba haciendo una broma pesada. Me reí solo, una risa nerviosa, y luego me dio coraje, porque ¿quién bromea con un divorcio? Me metí al departamento y le marqué a mi novia, Laura, 28, con la cabeza todavía en modo esto se arregla con una llamada. Laura contestó rápido, contenta, me preguntó cómo me había ido en el día. Le dije, me llegó una demanda de divorcio. Hubo un silencio extraño, de esos silencios que duran menos de un segundo pero te cambian el estómago. Laura soltó una risita y dijo, ¿qué? ¿De qué hablas? Le leí el nombre de la mujer. Laura volvió a quedarse callada, y luego dijo, no la conozco, amor, debe ser un error. Yo quería creerle, y por eso me agarré de esa frase como si fuera salvavidas. Le dije, sí, debe ser un error. Pero mi cuerpo no se calmaba, porque mi cuerpo ya había notado lo que mi mente no quería aceptar. Laura no se rió con incredulidad, Laura se rió con tensión. Esa noche casi no dormí. Me senté en la mesa con los papeles, subrayando cosas como si estuviera estudiando un examen, buscando una grieta. La fecha de matrimonio era de hace 1 año y medio. El lugar era un condado donde, según el documento, se celebró una ceremonia inválida. Había un número de licencia. Y lo que me dejó peor, el documento decía que la demandante pedía que se reconociera abandono emocional y ruptura irreconciliable. Abandono emocional. A una mujer que yo no sabía que existía. A la mañana siguiente llamé al número del tribunal. Me pasaron de extensión en extensión hasta que una señora me dijo, con la naturalidad más cruel del mundo, que sí, había un matrimonio registrado a mi nombre y que por eso yo estaba siendo notificado. Le dije, eso es imposible. Ella me respondió, si cree que hay suplantación, necesita presentar una moción y traer identificación. Colgué con la garganta cerrada. Me quedé sentado, mirando mi cartera como si adentro hubiera una respuesta. Y en ese punto, algo en mí cambió, dejé de pensar qué raro y empecé a pensar quién. Fui a ver a mi hermano mayor, Iván, 33, esa misma tarde. Iván es la persona que siempre me aterriza, el que no se deja llevar por pánico. Le llevé los papeles. Los leyó, frunció el ceño y me dijo, esto no es una broma, esto es un lío serio. Le pregunté si conocía el nombre de la mujer. Me dijo que no. Le pregunté si había oído de ese condado. Me dijo que era famoso por hacer trámites rápidos para gente de acá, bodas, licencias, cosas así. Iván me soltó una frase que me dio asco, hay lugares donde con el dinero correcto todo, sale. Volví a mi casa con la determinación de hablar con Laura en persona. Laura llegó del trabajo, me dio un beso rápido como quien quiere que todo siga normal, y yo le puse los papeles en la mesa. Le dije, necesito que me mires a los ojos y me digas que no sabes nada. Laura me miró. Y lloró. Lloró antes de hablar. Ese detalle fue mi segundo golpe. Porque cuando alguien es inocente, primero se indigna. Cuando alguien es culpable, primero se quiebra. Laura me dijo que no sabía que iba a llegar a esto. Que había sido una cosa de su familia. Que ella no quiso. Y yo, con la voz temblando, le dije, ¿de qué estás hablando? Laura respiró como si tuviera una piedra en el pecho y confesó lo impensable. Mi nombre fue usado para registrar un matrimonio, y ella sabía.
No solo sabía, ella lo permitió, porque según ella era temporal, un trámite, algo que no me afectaría, y lo hicieron para ayudar a alguien. La mujer que me demandaba se llamaba Carla. Era prima de Laura. Carla necesitaba de un estatus para un beneficio que yo ni entendí en ese momento. Laura me lo explicó como si estuviera contándome una historia donde yo iba a entender y perdonar. Dijo que Carla estaba desesperada, que tenía un hijo, que necesitaba cobertura médica, que estaba con deudas, que la familia se organizó, que encontraron un modo, que solo necesitaban un nombre confiable y un documento, y que como yo soy buena persona, pensaron que yo no me iba a negar si me lo pedían. Lo dijo así, como si el error hubiera sido no pedírmelo, no hacerlo. Yo me quedé helado. Le dije, tú me estás diciendo que tu familia me casó con tu prima sin decírmelo. Laura empezó a decir, no fue así, no fue una boda real, fue un trámite, fue una firma, ni siquiera tuviste que estar, todo se hizo. No la dejé terminar. Le dije, ¿cómo lo hicieron sin mí? Laura bajó la mirada y dijo, con copias. Copias de mi INE. De mi pasaporte. De mis documentos. Copias que ella tenía porque, como pareja, habíamos hecho trámites juntos, rentas, seguros, todo lo normal. Copias que yo jamás pensé que alguien usaría para inventarme una vida. Ahí fue cuando empecé a gritar. No de odio. De pánico. Le dije que eso era fraude, que eso era un delito, que eso podía arruinarme. Laura me dijo que no exagerara, que no pasa nada, que se puede arreglar, que él solo era para ayudar. Y esa frase, solo era para ayudar, fue como gasolina. Porque yo podía entender ayuda cuando alguien te pide dinero y tú decides. Esto no fue ayuda. Esto fue robarte el nombre y usarlo como llave. Le dije que se fuera. Laura se negó al inicio, llorando, diciendo que me amaba. Le dije, me amas y aún así dejaste que me hicieran esto. Laura dijo, yo no pensé que te iban a demandar. Y ahí entendí que no solo me habían usado con la confianza de que yo iba a aguantar. Esa noche Laura se fue con una maleta. Yo me quedé en el departamento, sentado en el piso, con el expediente en la mano, repitiéndome que esto no está pasando. Pero sí estaba pasando. Y lo peor es que todavía no había visto el tamaño real del problema, porque el divorcio era solo la punta del iceberg. Actualización 1. Fui al tribunal con mi identificación, copias de todo, y una mezcla de vergüenza y furia que no sabía dónde guardar. La señora de la ventanilla me trató como si yo estuviera contando el cuento más común del mundo, y supongo que para ella lo era. Me dijo que podía solicitar el expediente completo. Lo pedí. Me lo entregaron impreso, con hojas engrampadas, y ahí estaba mi matrimonio con Carla, una licencia, firmas, testigos, todo. Mi firma, supuestamente. Y yo miré esa firma y supe al instante que era falsa, porque no solo estaba mal hecha, estaba hecha por alguien que no me conoce, alguien que imitó un garabato sin saber cómo escribo yo de verdad. Pero lo que me dejó peor fue otra cosa, había un registro de una ceremonia virtual. Sí. Una ceremonia por videollamada, con un oficiante del condado. En el expediente venía la nota de que el cónyuge masculino, yo, había presentado identificación en cámara. Y ahí mi cerebro hizo clic, alguien no solo usó mis copias, alguien se hizo pasar por mí frente a una cámara. Pedí hablar con quien pudiera darme más información. Me dijeron que había un video archivado. Solicité acceso por procedimiento. Me dieron una fecha para ver el material con un funcionario. Volví a casa en shock y ahí fue donde Iván me dijo, esto ya no es solo problema con tu novia, esto es crimen. Necesitas abogado. Necesitas reporte. Necesitas protegerte. Hice lo que nunca pensé hacer, fui a levantar un reporte por suplantación de identidad. No voy a dar detalles técnicos, pero el resumen es que congelé crédito, cambié contraseñas, puse alertas, revisé cuentas. Y mientras hacía eso, mi celular no paraba. Laura me llamaba, me mandaba mensajes larguísimos, audios llorando, diciendo que su familia la estaba presionando, que Carla estaba asustada, que solo querían arreglarlo sin meter policía. Esa última parte me confirmó todo. No querían arreglarlo, querían que yo me callara. Cuando le dije a Laura que ya había hablado con un abogado, Laura cambió. Pasó del llanto a la defensa en segundos. Me dijo que yo estaba arruinando vidas, que Carla solo era una madre desesperada, que su tía me iba a odiar, que su familia nunca me lo iba a perdonar. Y ahí me salió una frase que todavía siento en la boca, ¿y tú crees que yo te voy a perdonar a ti? Laura se quedó muda, como si nunca se le hubiera ocurrido que yo podía romper con ella por esto. Ella de verdad creía que era una pelea arreglable.
Como si se tratara de que me robaron el coche y me lo devolvieron con tanque lleno. La semana siguiente volví al tribunal para ver el video. Me sentaron en una sala con un monitor. Un funcionario puso el archivo. Y ahí vi mi cara, o más bien, vi una cara con mi corte de cabello de esa época, con barba similar, con lentes similares. Un tipo que, de lejos, podía pasar por mí. Pero cuando habló, yo supe que no era yo. Mi manera de mover las manos, mi forma de mirar, mi voz. Era un actor malo. Y entonces apareció Carla en pantalla, sonriendo nerviosa y a un lado, la mamá de Laura, sentada fuera de cámara, dando instrucciones en susurros. Lo sé porque se oía. La voz de su mamá diciéndole a Carla, sonríe, di que sí, no digas de más. Y ahí me dio una náusea real, porque dejé de imaginarlo como la prima desesperada y lo vi como lo que era, una operación familiar. El funcionario pausó el video, tomó nota y me dijo que con eso yo podía fortalecer mi caso de suplantación. Yo salí de ahí temblando. Llamé a Iván. Le dije, esto fue planeado. Iván me respondió, claro que fue planeado, ¿crees que un fraude se hace por accidente? Esa noche me llegó otro golpe. Mi banco me llamó por una actividad extraña. Resultó que alguien intentó abrir una línea de crédito a mi nombre. Lo pararon por alertas. Adivina quién había tenido mis copias. La familia de Laura. Adivina quién estaba desesperada por dinero. Carla. Empecé a entender que el divorcio no era solo para cerrar el trámite. Era porque algo se les salió de control y ahora querían cortarlo sin que yo me enterara de lo demás. Mi abogado pidió algo clave, investigar si ese matrimonio se había usado para más cosas. Seguro. Beneficios. Préstamos. Cuentas. Y cuando empezamos a jalar el hilo, empezaron a caer cosas como monedas de una bolsa rota. Había un seguro médico a nombre de Carla como esposa. Había un contrato de renta donde yo figuraba como coarrendatario. Había incluso una carta de un despacho de cobranza por una deuda pequeña que ni era mía, pero estaba ligada a mi hogar. Yo estaba viviendo una vida paralela sin saberlo. Laura, por su parte, empezó a mandar mensajes más feos. Me dijo que si yo denunciaba, ella contaría cosas de mí. Yo le contesté que cosas, que confíe en ti. Laura dijo que su mamá me consideraba una amenaza. Me reí, porque sí, yo era una amenaza para el juego de ellos. Y aquí viene lo que me partió un poco, mi suegra, la mamá de Laura, se presentó en casa de mis abuelos. No a mi casa, a casa de mis abuelos, donde sabía que me iba a tocar por culpa. Les llevó pan, llevó lágrimas, llevó un discurso de familia, de no lo hagas grande, de te lo vamos a compensar. Mis abuelos la escucharon por educación. Mi abuelo, que casi nunca levanta la voz, le dijo algo que me dio orgullo, usted viene a negociar el silencio de mi nieto. Váyase. Ella se fue ofendida. Yo pensaba que ese era el punto más bajo. No lo era. Porque entonces Carla me escribió directamente. Actualización 2. Carla me mandó un mensaje larguísimo, de esos que parecen carta. Me dijo que ella nunca quiso hacerme daño, que ella pensó que Laura me lo había dicho, que ella creía que yo estaba de acuerdo, que mi nombre era solo un puente, que la vida estaba difícil, que tenía un hijo, que estaba desesperada. Terminó con algo que me dio un asco frío, si me metes en problemas, le quitas a un niño su estabilidad. Como si la culpa fuera mi responsabilidad. Como si mi vida fuera herramienta para arreglar la suya. Yo no contesté. No porque no tuviera respuesta, sino porque mi abogado me dijo que todo debía ir por canales formales. Pero la verdad es que también había algo emocional. Leer a una persona justificar que te borró como humano para usarte como firma me revolvió. Me di cuenta de que para ellos yo no era Daniel, el novio, el futuro esposo. Yo era el nombre. Y eso duele distinto porque no es odio, es indiferencia. Mientras avanzaba el proceso legal, Laura empezó a aparecer en mis lugares. Se estacionaba cerca de mi trabajo. Me mandaba casualmente mensajes cuando yo salía. Me dejaba notas en el carro. Un día me alcanzó en el súper. Me agarró del brazo y me dijo, por favor, hablemos. Yo me zafé y le dije, no me toques. Laura lloró ahí mismo, frente a gente, y me dijo, no fui yo, fue mi mamá. Y ahí me explotó algo. Le dije, no me digas eso, Laura, porque tú les diste mis documentos, tú te quedaste callada, tú te beneficiaste de seguir conmigo mientras ellos jugaban conmigo. Tú fuiste parte, aunque te duela aceptarlo. Laura se quedó viendo el piso. Me dijo que su mamá siempre ha sido controladora, que ella siempre ha sido la hija obediente, que cuando Carla pidió ayuda, la mamá de Laura armó el plan y Laura no supo cómo decir que no.
Yo le respondí algo que me salió desde un lugar bien cansado. Si no sabes decirle que no a tu mamá, entonces nunca ibas a ser mi pareja, ibas a ser su extensión. Laura me dijo que yo estaba siendo cruel. Le dije, cruel es casarme con alguien sin que yo lo sepa. La cosa se volvió peor cuando mi familia se enteró. Mi mamá se enojó tanto que quiso ir a enfrentar a la mamá de Laura. Mi papá me dijo que yo tenía que romperles la cara, sí, así, y yo tuve que calmarlo porque no quería que esto se volviera violencia, yo quería soluciones. Pero también sentí vergüenza. Porque aunque yo sé que soy víctima, hay una parte de ti que se siente ridícula por haber confiado. En el tribunal, mi abogado solicitó anulación por fraude y suplantación. El proceso no es rápido, y mientras tanto, técnicamente yo seguía casado en papeles con Carla, lo cual es una locura. Para colmo, Carla pedía en la demanda cosas absurdas, como manutención temporal porque yo la había dejado sin recursos. Obvio era un intento de presionar, como diciendo, si no te callas, te hago pagar. Cuando mi abogado vio eso, me dijo ya se descararon. Yo seguía con el tema del vídeo. Ese tipo que se hizo pasar por mí, ¿quién era? Y aquí viene un giro que todavía me da coraje, el tipo era un amigo del hermano de Laura, un chavo que se parecía lo suficiente y que, según lo que logramos averiguar, tenía antecedentes del trabajitos vacío, pequeñas estafas, falsificación de identificaciones. O sea, no fue improvisado. Fue contratar a alguien que ya sabía. Cuando mi abogado presentó esa información, la familia de Laura cambió de táctica. Dejaron el chantaje emocional y pasaron a ofrecer. Me mandaron un mensaje a través de un tío de Laura diciendo que si yo quitaba la denuncia, me iban a pagar una compensación. La palabra exacta fue esa. Como si mi dignidad tuviera tarifa. Yo dije que no y entonces empezó la campaña de desprestigio. En redes, la mamá de Laura comenzó a insinuar que yo era un hombre peligroso, que quería meter a una mamá soltera a la cárcel. Sí, Carla ya era la mamá soltera del cuento, no la persona que me robó el nombre. Empezaron a decir que yo tenía control sobre Laura, que yo era celoso, que yo quería venganza. Yo, que literalmente estaba peleando por recuperar mi identidad, terminé pintado como villano por gente que no sabía nada. Fue en ese punto cuando me explotó una duda que me dio miedo. ¿Y si esto no era la primera vez? ¿Y si la familia de Laura ya lo había hecho con alguien más? Le pregunté a mi abogado si era posible. Me dijo que sí, que muchas familias que hacen una vez, repiten, porque aprenden que funciona, hasta que les cae alguien que no se calla. Y yo supe, con un escalofrío, que ese alguien era yo. La última parte de esta actualización es la más difícil emocionalmente, porque me obligó a aceptar que mi relación ya estaba muerta incluso si legalmente todo se resolvía. Laura me escribió un mensaje que, si lo leo hoy, me da pena ajena. Me dijo, cuando todo esto termine, podemos volver a empezar, porque lo nuestro era real. Yo le contesté una sola cosa, si lo nuestro era real, no me hubieras borrado de tu conciencia para que tu familia hiciera un trámite. Y mientras yo estaba en ese duelo raro, porque sí se siente como duelo, me llegó otra carta. Esta vez no era del tribunal. Era de un despacho de cobranza. Con un monto pequeño, pero con mi nombre y un contrato que yo no firmé. Mi abogado lo vio y me dijo esto confirma que tu identidad se usó para más cosas. Y ahí entendí que el divorcio falso era solo el inicio de una limpieza. Estaban intentando cerrar el matrimonio para cortar el rastro antes de que yo viera el resto. Yo ya lo estaba viendo. Actualización 3. La resolución llegó en una mezcla rara de alivio y tristeza, como cuando te quitan una piedra del pecho pero te queda el moretón. El tribunal aceptó avanzar con la anulación por fraude. No fue de un día a otro, pero la evidencia era demasiado clara. Firmas falsas. Video con un impostor. Inconsistencias. Testigos cuestionables. Carla, al ver que ya no podía jugar al divorcio normal, cambió el discurso y quiso negociar. Ofreció firmar lo que fuera si yo dejaba las cosas ahí. Mi abogado me explicó que yo podía aceptar acuerdos civiles, pero que el tema penal seguía su camino si la autoridad lo tomaba. Y yo, después de semanas de ansiedad, decidí algo que me sorprendió incluso a mí. No perseguí venganza por gusto, pero tampoco acepté silencio por comodidad. Permití que se corrigieran mis registros, que se bloquearan los daños, y que la investigación siguiera lo que tuviera que seguir. Carla terminó admitiendo, por escrito, que yo no participé. Su propia confesión, aunque fuera para salvarse, me ayudó a limpiar mi nombre.
La anulación quedó registrada, mi estado civil volvió a ser lo que siempre fue, y cuando vi ese documento sentí ganas de llorar, no por felicidad, sino por lo absurdo de tener que demostrar que no te casaste en un sistema que de pronto cree más en una firma falsa que en tu vida real. Con la parte financiera, logré cerrar casi todo. Congelé mi historial por un buen tiempo. Cambié documentos. Puse alertas. Me convertí en esa persona paranoica que revisa todo, y no me da pena decirlo, cuando alguien te roba el nombre, te roban también la inocencia. Hubo un par de cuentas que tuve que disputar, un par de cartas que tuve que contestar, pero nada gigante, por suerte. Mi abogado dice que cortamos el problema antes de que creciera más. Yo no sé si decir por suerte o por tiempo, porque lo que me salvó fue que Carla se apuró con el divorcio y eso encendió la alarma. ¿Y Laura? Laura intentó una última jugada emocional. Me buscó fuera de la terapia de pareja que ya ni era pareja. Me dijo que estaba rompiendo con su familia, que su mamá la trató como traidora, que su hermano estaba enojado, que ella por fin entendía lo que me hicieron. Me pidió perdón, uno de esos perdones que suenan bonitos pero llegan tarde. Yo la escuché sin gritar. Le dije que me daba tristeza que ella viviera bajo el control de su mamá, pero que eso no borraba su decisión de callarse. Le dije que yo no podía construir una vida con alguien que, ante presión familiar, me sacrifica. Laura lloró como si yo estuviera matando el amor. Y tal vez sí, pero el amor ya venía herido desde antes. Lo más impactante, y lo que me dejó con una mezcla de asco y calma, fue enterarme por un amigo en común de algo que confirmó mi intuición. La familia de Laura ya había tenido trámites raros antes. No exactamente iguales, pero similares. Préstamos a nombre de un tío. Cuentas a nombre de una abuela. Favores que siempre caían sobre alguien con buen historial. Era una familia que funcionaba como red, cuando uno se hunde, usan al más estable como tabla. Y yo era la tabla. Laura, con todo su cariño real o lo que sea, fue parte de esa lógica. La última escena de todo esto fue casi silenciosa. Un día, al regresar del trabajo, vi una bolsa en mi puerta. Adentro estaban mis cosas que se habían quedado con Laura, una sudadera, un libro, un llavero. No había nota. No había disculpa. Solo devolución. Y eso, de alguna manera, fue la verdad más honesta que recibí. Cuando se acabó el juego, ya no había palabras. He estado reconstruyéndome desde ahí. Volví a salir con amigos. Me enfoqué en mi rutina. Me mudé de departamento porque no quería vivir en el lugar donde leí ese sobre por primera vez. A veces todavía me llega el coraje en forma de pensamiento pequeño, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo confié? Pero luego me acuerdo de algo que mi hermano Iván me dijo cuando todo terminó. Confiar no te hace tonto, te hace humano. Lo que te hace sabio es lo que haces cuando descubres la traición. Y yo hice lo único que me devolvía control. Poner límites, protegerme, y no negociar mi paz con gente que solo te quiere útil. Si algo me deja esto, es una advertencia. Con gente que solo te quiere útil. Si algo me deja esto, es una advertencia que suena obvia hasta que te pasa. En una relación, la confianza no solo se mide en si te son fieles o no, se mide en si te tratan como persona completa cuando hay presión externa, cuando hay familia, cuando hay necesidad, cuando hay oportunidad de usar tu bondad. Yo creí que estaba construyendo una vida con Laura. Resultó que Laura estaba construyendo una salida para su familia, y yo era el material. Y por si alguien se pregunta por qué no arreglé con ellos para evitar drama, porque el día que aceptas que tu identidad puede ser moneda de cambio, ya no vuelves a ser dueño de tu vida. Yo no estaba dispuesto a vivir así.